Perlas del libro de Éxodo. ¿Cómo endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Qué poder tenían los hechiceros de la corte de Faraón? ¿Qué quiso demostrar Dios por medio de la primera plaga? ¿Cómo respondió Faraón? Bendito Padre que estás en los cielos, permítenos, Padre, escudriñar el capítulo 7 del libro de Éxodo. Permítenos aprender, Señor, de cada versículo que tú inspiraste. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 7 del libro de Éxodo. ¿Cómo les va con el estudio? ¿Qué perlas les parece a ustedes mucho más beneficioso para su vida? Si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, no duden en escribir en la parte de los comentarios de cada video. Cada día tratamos de responder las preguntas o agradecer las palabras que ustedes expresan dentro de los comentarios. Vamos a iniciar nuestro estudio. En este capítulo, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con Satanás puede falsificar algunos milagros hechos por Dios. Satanás puede hacerlo. Miren, Jesús habló acerca de falsos cristos. Eso quiere decir que muchos pretenderán ser el Cristo. Y esa será una de las señales previas al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos nosotros en el conflicto de los siglos, en la última parte, habla cómo es que Satanás falsificará la segunda venida de Cristo. Como Jesús mismo lo anunció en Mateo 24, dirá, aquí está, allí está. Y mucha gente se maravillará porque será una falsificación que asombrará a mucha gente. Como habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, que hará descender fuego del cielo y hará grandes señales y milagros, maravillas, dice Apocalipsis 13. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Recuerden que el primer encuentro entre Faraón, Aarón y Moisés no les fue bien. En lugar de lograr la libertad del pueblo, lograron que el Faraón endureciera su corazón y se volviera mucho más enérgico. Agravó la carga del pueblo. Mandó que fabricaran ladrillos y ya no les iba a dar paja. La gente estaba triste, los capataces estaban molestos. Ahora Dios una vez más se dirige a Moisés y deja en claro lo siguiente, que Moisés es superior al faraón. El faraón podría pretender ser el hijo de los dioses o el Dios mismo, pero ahora Dios le dice, yo te he constituido Dios para Faraón. El Dios del cielo le está diciendo que el poder de Faraón no era sino humano, el suyo era divino, y Dios, con la prerrogativa que tiene, pone a Moisés como Dios para Faraón, encima de Faraón. Y no solo eso, Aarón sería el profeta, Aarón sería la voz, Aarón sería quien dé el mensaje. Dios, los profetas y el pueblo. En este caso, el pueblo sería la corte de Faraón, Faraón mismo. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así funciona la inspiración bíblica. Dios inspira a los profetas y los profetas transmiten el mensaje a cada uno de nosotros. Lo mismo sucede también en la predicación.
La palabra de Dios nos inspira y nosotros transmitimos lo que dice la palabra de Dios. Aquí debe quedar siempre en claro que no nos corresponde añadir ni quitar. No nos corresponde poner nuestros pareceres personales. El mensaje es de Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Recordemos que esto de endurecer el corazón no tiene que ver con el forzar el libre albedrío al Faraón. Dios es amor, y para que exista amor, existe el libre albedrío en cada una de las personas. Entonces, ¿cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón? Ahora lo vamos a ver. Este capítulo nos da dos ejemplos de cómo es que Dios aparentemente endurece el corazón de Faraón. Pero nunca pierda de vista, Dios nunca quitó el libre albedrío al Faraón. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Él cada vez más se irá endureciendo. Dios le enviará señales y él se endurecerá, se endurecerá. ¿Y por qué se irá endureciendo? ¿Por qué es que no respondería como respondió tiempo después Nabucodonosor, creyendo? Ahora vamos a ver. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Al final de las plagas que cayeron sobre Egipto, la misma gente pedía a los israelitas que se vayan. Y los apresuraban para que se vayan, porque ellos creían que iban a morir. Cada uno de los egipcios vio la mano de Dios por medio de las maravillas. Cada una de las plagas desafió sus creencias, desafió sus dioses. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Este principio Moisés lo sigue a lo largo de todo su ministerio, salvo la ocasión en la cual comete pecado, allí en la roca, en las aguas de la rencilla. Moisés siempre hizo lo que Jehová le mandó. Siempre. Y esa es la línea de conducta, esa es la forma de responder a Dios. Nosotros debemos hacer siempre lo que Él nos dice. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. 80 años Moisés, 83 Aarón. Se estaba cumpliendo los 400 años de los cuales habló Dios a Abraham. En el capítulo 12 vamos a hacer un cuadro en la cual vamos a ver cuántos años pasaron desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo cuando Dios se le presenta a Abraham, hasta el tiempo en el cual sale Israel. Moisés tenía 80 años. Entonces, ahora el Señor les ha dado la orden de que se vuelvan a presentar y se presentarían por segunda vez. Los mensajeros tenían sus dudas, pero Dios le ha dicho, tú eres profeta, tú eres Dios para Faraón y Aarón es tu profeta. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Dios les dice qué señal deben hacer. Se dan cuenta que cada paso que dan, cada palabra que dan, que dicen, cada cosa que hacen es iniciativa de Dios, es idea de Dios.
Lo mismo sucede en nuestros días. La iglesia cumple su misión, pero todo el plan, todo el proyecto es de Dios, nada es del ser humano. ¿Y cuál es la señal que van a hacer? Que la vara de Aarón se va a convertir en culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, como Jehová lo había mandado. Recuerden siempre ese principio, como Dios lo mandó, tal cual Él lo dice. Ese es hacer la voluntad de Dios. Muchos suelen repetir, yo hago la voluntad de Dios, pero en el fondo hacen lo que les place. Hacer la voluntad de Dios es seguir sus instrucciones al pie de la letra. Se presentaron ante el faraón y la vara de Aarón se convirtió en una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí encontramos nosotros uno de los orígenes de cómo Dios endurece o endureció aparentemente el corazón del faraón. ¿Qué sucedió? Se hace un milagro. La vara de Aarón se convierte en una culebra. Vienen los sabios, los hechiceros y los encantadores. ¿Y qué hacen? También convierten sus varas en culebras. Satanás puede en ocasiones imitar, replicar los milagros de Dios. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Se convirtieron en culebras. Pero ¿quién tenía el poder? ¿Quién tenía el dominio? La vara de Aarón. Devoró a las culebras de los hechiceros, de los encantadores. Pero cuando uno no quiere creer, va a encontrar razones suficientes, va a mirar lo que quiere mirar. ¿Y qué vio el faraón? El faraón vio que sus adivinos, sus encantadores, sus hechiceros podían hacer lo mismo que Moisés y Aarón. En pocas palabras, sus dioses hacían lo mismo que el Dios que estaba queriendo que se dé libertad a Israel. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué se endureció el corazón de Faraón? Se endureció el corazón de Faraón porque vio que su gente, que su corte podía hacer los mismos milagros, podía hacer las mismas señales que Aarón y Moisés. ¿Por qué tengo que dejar libre a este pueblo si ellos tienen un Dios tan igual o menos que mi Dios? ¿Se dan cuenta cómo es que Dios endureció, entre comillas, el corazón de Faraón? Él, al ver, él decidió no creer en la superioridad de la vara de Aarón, porque la vara de Aarón venció a la vara de sus hechiceros. Él, haciendo uso de su libre albedrío, dijo: los míos hacen lo mismo. Dejó de lado el hecho de que fueron devorados, fueron vencidos. Esta falsificación, esta emulación de los milagros y señales se va a dar. Mateo 24 encierra muchas declaraciones de Jesús donde dice que se van a hacer señales. Apocalipsis 13 habla acerca de señales que hará el dragón por medio de la bestia. Se endureció el corazón. ¿Cómo endureció el corazón? Por medio de esa señal. Y ahora miren, cuando nosotros leemos el libro de Job, Dios tiene el control de todo y Dios permite que se den algunas cosas.
Así como sucede en la vida de los hijos de Dios, Dios permite que se den algunas cosas, pero cada uno de nosotros debe decidir. Y el faraón dijo, no tengo por qué creer. Y se endureció aún más. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Tenía argumentos el faraón para estar endurecido. Sus hechiceros, sus magos hicieron lo mismo que Moisés y Aarón. Ve por la mañana, faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Esta va a ser la tercera vez que Aarón y Moisés se presentan ante el faraón. Y aquí se da inicio a la serie de plagas. Y la primera plaga sería que las aguas se convertirían en sangre. Muy similar de lo que nos menciona Apocalipsis 16, las aguas convertidas en sangre. No has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Cómo consideraban los egipcios al río? El río para ellos prácticamente era un dios, porque de allí manaba la vida. El Nilo para ellos era vida, porque sus aguas daban vida al imperio. Las plagas ahora caerían sobre los egipcios. No solo estas plagas tenían el propósito de hacer que Faraón y su pueblo reconocieran al verdadero Dios, sino también de destruir la confianza en el poder y en la protección de sus falsos dioses. Recuerden que en la primera señal, este hombre que ha hecho, ha confiado en que sus magos, sus dioses, son poderosos. Cada una de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto fue dolorosamente literal y sin embargo al mismo tiempo estaba dirigido contra alguna fase de la religión falsa. En la misericordiosa providencia de Dios, los sufrimientos físicos ocasionados por cada plaga debían inducir al rey y a sus consejeros a considerar sus caminos para que pudieran entender la necedad de sentir o de servir a ídolos y la sabiduría de cooperar con el Dios del cielo. Y ahora, las aguas del Nilo se convertirían en sangre. Esas palabras no implicaban que las aguas del Nilo meramente tomarían el color de la sangre, como han interpretado ese pasaje algunas personas. Está fuera de lugar preguntar si esto se hubiera podido comprobar por las diversas pruebas modernas. Los milagros de Dios no se explican. Algunos quieren explicar los milagros de Dios. Pero ¿qué hace en esta primera plaga Dios? Va a atacar a la confianza depositada en el río Nilo. ¿Qué van a hacer? Dice, los vasos de madera como los vasos de piedra no tendrían agua, todo sería sangre. Y ellos sentirían asco, dice el versículo 18, tendrán asco. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Todas las aguas se convirtieron en sangre, tal como Dios lo había dicho. Atacó la fuente de la vida de ellos. Atacó lo que para ellos era vida. Y sus dioses no pudieron impedir que el río se convirtiera en sangre.
En Apocalipsis 16, cuando habla de los mares y las fuentes que se convierten en río, dice como sangre de muerto. Y ahora, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Que murieran los peces implica que esa agua en verdad se había convertido en sangre. Y no dice aquí, pero lo que menciona Apocalipsis 16 sí dice sangre como de muerto. Pero ahora viene la segunda réplica, la segunda vez en la cual los hechiceros, los encantadores, replican el milagro. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. Ahora entiende usted qué es lo que significa que Dios endureció el corazón de Faraón. Al ver que sus hechiceros hacían lo mismo, también convertían en sangre el agua, él dijo, segunda vez, sus dioses o su Dios no es más poderoso que mi Dios. Perdió de vista que sus dioses no habían podido defender el Nilo, la fuente de vida de ellos. Pero eso no importaba. Lo que importaba para el faraón era que sus hechiceros también podían hacer lo mismo. Entonces se endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Entiende usted ahora cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón al permitir que estos hechiceros imitaran, que estos hechiceros replicaran las señales, los milagros? Y esto se va a dar en el tiempo del fin. Así lo menciona Apocalipsis 13, así lo menciona Mateo 24. Satanás y sus huestes van a hacer señales y milagros a tal punto que aún van a engañar a los escogidos. Es lo que dice la palabra de Dios. Así como el faraón se endureció y no creyó en el mensaje de Moisés y Aarón porque sus hechiceros hacían lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. La gente, las autoridades, endurecerán su corazón contra el mensaje de los tres ángeles, porque sus encantadores, porque sus profetas también harán señales y milagros. Así está dicho. Por eso, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios no se da en función a si el Señor hace o no hace milagros, sino en función a lo que dice su palabra. Escrito está. ¿Y qué dice su palabra? Hay quienes miran a Dios y piensan en Dios cuando hay milagros, cuando hay maravillas. Entonces dicen, aquí está Dios. Pero tengamos cuidado. Los milagros no son garantía, no nos aseguran de que son obra meramente de Dios, porque Satanás también puede hacer señales. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Buscaron agua, de las aguas subterráneas. Estas no se habían convertido en sangre. La mención de los 7 días ha sido considerado como que señala el intervalo entre la primera y la segunda plaga, pero es más natural considerar que indica la duración de la primera plaga. 7 días sin agua. La prisa con la cual habrán hecho hueco para buscar agua subterránea. La primera plaga endureció aún más el corazón del faraón. ¿Y por qué? Porque sus hechiceros también hicieron una señal similar. Aprendamos de estas imitaciones, de estas réplicas,
de estas falsificaciones, porque se van a dar en el tiempo del fin. Satanás va a hacer milagros. Dice el apóstol Pablo que Satanás se disfraza como ángel de luz, como un benefactor. Se presenta ante la gente como benefactor, se presenta ante la gente como el Dios que busca el bienestar de todos, la paz de todos. Y ahí es donde radica la necesidad de escudriñar las escrituras para encontrar el Evangelio, para encontrar la verdad, para encontrar a Cristo. Ahora se avecinaba la segunda plaga, la plaga de las ranas, que también pondrá en entredicho las creencias y los dioses de los egipcios. Ese es nuestro tema de mañana. Que Dios te bendiga. Amén.